La brujería sin las entidades bajas, sin las entidades del bajo astral, no funciona. Tenían el cajoncito en un cuarto y les hacían oraciones que invocaban a las entidades del bajo astral. Esa noche se sentía como si vinieran varios animales corriendo a la vez, como si los árboles se cayeran. Para todo hay un ritual, para todo hay un secreto. Y si el brujo sabe manejar eso, pues hace bien un trabajo. Y ellos, cuando están haciendo un ritual, dicen: invoco a los 7 espíritus intranquilos para que vengan, me acompañen, me ayuden a hacer el daño a fulano de tal. Los secretos de la brujería, cómo hacen los amarres, cómo hacen los entierros, cómo hacen los endulzamientos. En este video podcast les vamos a revelar como nunca antes qué hacen los brujos, qué hacen los brujos negros, los nigromantes, cómo hacen un muñeco vudú, qué le meten adentro, cómo hacen las cochinadas de magia negra. Van a conocer también sobre los duendes que usan en las cárceles. Vamos a hablar de todo esto con alguien que conoce mucho, que ha investigado, que ha enfrentado otros brujos, según él, Gustavo González Maiguel. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí. Hola Esteban, gracias a ti por invitarme a tu canal de YouTube. Gustavo, cuéntenos usted cómo se interesó en esto, cuando era joven, usted en qué trabajó. Sé que usted, por ejemplo, fue militar. Cuéntenos un poquito de su vida primero. Bueno, Esteban, Gustavo González es medium espiritista que desde que tenía la edad de 9 años me interesé mucho en el tema de qué hay después de la muerte. Yo me interesé desde niño en este tema porque tenía la facultad, y tengo aún la facultad, de ver a las entidades, a los espíritus, que son las personas que mueren y quedan en espíritus. En ese caso, cuando tenía 9 años, pues tenía comunicación con mi papá, que tenía 3 años de haber fallecido. Eran los años 70, era algo totalmente diferente y pues no me creían las cosas que yo decía, lo que le contaba a mi mamá. Eso dio pie para que me llevaran al médico y el médico me remitió a un psicólogo acá en la ciudad de Bogotá. Viajamos de Santa Marta, recuerdo mucho, por tren en ese entonces, un viaje tortuoso para venir a una cita acá con el psicólogo, y a esa cita salí totalmente bien. Yo era un niño que no tenía ningún problema psicológico ni psiquiátrico. Ese fue el dictamen. Y el médico le dijo a mi mamá que esperara que yo creciera a ver si de pronto eso se me olvidaba o se me pasaba. Pasé a la adolescencia y eso continuaba, la comunicación con los espíritus, el sentir, el ver los fenómenos paranormales. Y ya pues al terminar bachillerato yo me decido por mi profesión, que fue la escuela militar. Me vine a la escuela militar y no me gradué porque pasado el tiempo yo decidí que lo mío era lo innato que yo tenía. Entonces decidí estudiar espiritismo. Estudio el espiritismo de Allan Kardec en la ciudad de Santa Marta. Duré varios años, a la edad de 22, 23, 24 años, asistiendo, aprendiendo mucho sobre el espiritismo, pero yo tenía algo que me gustaba y me gusta, lo que es el trabajo de campo, la investigación. Y me decidí investigar los temas de la brujería. La brujería se da aquí en Colombia y en muchas partes del mundo. A mí me llamaba mucho la atención que me encontraba con diferentes personas que estaban viviendo ciertas situaciones donde era algo inexplicable. La ciencia no tenía cómo decirles a ellos pues lo que estaban viviendo. Yo me fui por la rama de la investigación de la brujería hasta el día de hoy. Y bueno, usted dice que aprendió sobre el espiritismo, que usted buscó el espiritismo. ¿Cómo lo hizo? ¿Hay grupos de personas donde se reunían o leían libros, o usted mismo lo hizo? ¿O cómo fue ese acercamiento a este mundo espiritual? Bueno, el espiritismo de Allan Kardec en todas las ciudades del país
y del mundo se encuentran asociados. Hay asociaciones de grupos espíritas. A mí me llamó mucho esa clase de espiritismo. Es una doctrina donde tú aprendes mucho sobre el campo espiritual. ¿Qué pasa después de la muerte? Y eso a mí me dio pie para yo entonces entrar en la investigación sobre todos estos fenómenos paranormales que también se dan por medio de la brujería y todos estos casos inexplicables que le pasan a muchas personas por medio de trabajos de brujería. Son grupos secretos, casi nadie sabe quiénes son los espiritistas, se reúnen a alguna hora específica en edificios donde dice la gente, aquí nos reunimos, o es algo más clandestino. No, los grupos de espíritas no son para nada clandestinos. Hay en muchas ciudades de Colombia, son grupos que se dedican a ayudar a las demás personas y precisamente a esos grupos van personas que se sienten con alguna molestia espiritual o porque están pasando por algo inexplicable o porque en ciertos aspectos de la vida está pasando algo. Entonces los buscan a los grupos espíritas y los grupos espíritas los ayudan. Ahí empecé yo, en los años 90, en los grupos espíritas. Pero ya después yo tomé la decisión de continuar solo el camino, porque sentía de que tenía que investigar sobre todos estos casos y estos temas. Dicen que en Colombia una de las brujerías más famosas, y en América Latina, y casi en el mundo, son los famosos entierros de brujería. Gustavo, usted ha investigado esos entierros. ¿Cómo se hacen esos entierros? Bueno, tenemos que tener en cuenta que existen muchos entierros falsos. Hay muchas personas que dicen que son brujos y lo que hacen es que engañan a las personas, las estafan. Y ellos mismos crean esos entierros. Por ejemplo, es muy fácil que una persona vaya a un cementerio y meta en una bolsa pelos, cabellos de alguna persona o que meta cositas que dan la impresión, por ejemplo, tierra, utilizan huesitos, ¿ya? Que no necesariamente tienen que ser las falanges de los dedos de los seres humanos, y ellos hacen creer a las personas, te hicieron un entierro y está en tal parte. Pues claro, él fue el que hizo ese entierro y lo llevó allá. Como existen entierros que sí son reales. En las investigaciones que yo he hecho por todo el país, me he dado cuenta que en todo el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, existe la brujería. Pero la brujería se practica de diferentes formas. En un departamento de nuestro país existe una brujería que hacen por medio de un muñeco de vudú, ¿Cómo ese que usted tiene? como este que estoy presentando acá en este momento. Cuando la persona quiere que le pase algo a la otra persona que le van a mandar a hacer el trabajo, el brujo, en este caso, ritualiza el muñeco, bautiza el muñeco con el nombre de la persona que se le va a hacer el daño. Y con un grano de maíz, ellos van a insertarlo, hacen el huequito, por ejemplo, donde quieren afectar a la persona, en el área que la quieren afectar. O sea, si quieren afectarle la cabeza para que se vuelva loco, se pone en la cabeza. En la cabeza. Si quieren afectarle el corazón, en el corazón. Si quieren afectarlo en cualquier zona del cuerpo. Y ritualizan el muñeco. ¿Cómo lo ritualizan? Cuando digo que ritualizan, es que comienzan a hacer invocaciones a entidades espirituales bajas, entidades espirituales de bajo astral, para que ellos los ayuden a que se haga realidad lo que ellos están haciendo. La brujería sin las entidades bajas, sin las entidades del bajo astral, no funciona, porque necesitan una asociación entre brujo y entidades del bajo astral, que son las que van a ayudar al brujo que eso se haga una realidad. ¿Cómo? En un ciclo de tiempo. El brujo pone un ciclo de tiempo, le dice a las entidades, yo quiero que esta persona les suceda lo que yo estoy haciendo en 6 meses. ¿Qué hacen? Ahí es donde entierran el muñeco,
en una maceta con tierra lo pueden enterrar, o muchos sí se dirigen a un cementerio y lo entierran. Más que todo donde entierran a las personas en la tierra, clandestinamente, pues entierran el muñeco allí. ¿Y quiénes son las que van a hacer que la brujería se haga realidad? Las entidades con que trabaja el brujo. Al poco tiempo, si este entierro es real, esa persona va a comenzar a sentir malestares en la zona donde lo trabajaron, en la zona del cuerpo donde le trabajaron. Hay gente que dice que estas personas, estos brujos, tienen que actuar en unas horas específicas, en unos días específicos, pares o impares. O también que muchos tienen que utilizar otro tipo de objetos aparte del muñeco. Por ejemplo, sangre, saliva, pedazos de ropa de las personas que van a atacar. ¿Eso es real? Sí, hay muchos brujos que pues tienen diferentes prácticas, brujos que practican brujería, que tienen diferentes prácticas y le mandan a pedir a la persona una camiseta o una prenda íntima de la persona que van a trabajar. ¿Por qué? Porque es que en la ropa se impregna el sudor de uno, por eso se lo piden, por favor consíguete una prenda del que la haya sudado. Entonces aprovechan de llevar una prenda íntima o una camiseta o algo, porque ahí está esa energía de la persona que van a trabajar. Y comienzan entonces a hacer sus rituales, a ritualizarlo con la foto, con el nombre, y hay diferentes formas de hacer el daño por medio de la brujería. ¿Qué tiene que ver el asunto de invocar un muerto de una persona conocida? Porque yo he escuchado que también muchos grupos de brujos o muchos brujos, para poder, digamos, invocar y que el daño sea efectivo, no solo buscan entidades como demonios, sino que buscan también con el alma, por ejemplo, de un delincuente o el alma de alguien que murió hace 15 días, y entonces ellos se dan cuenta que ahí en el cementerio acaban de enterrar a Juanito Pérez y ellos invocan a Juanito Pérez porque era un tipo malo. ¿Es verdad que usan espíritus de personas fallecidas, de delincuentes y así? Sí, señor, y a veces yo he conocido de casos que han ido incluso a profanar la tumba de esa persona para llevárseles algo. Entonces es como si lo esclavizaran. Cuando lo invocan, incluso hasta le roban la lápida y se la llevan para tener el nombre de él o de ella, de la persona que quieran trabajar. Cuando lo invocan, entonces le hacen esa petición. Yo quiero que tú me ayudes con esto que estoy haciendo y regreso lo que yo traje de tu tumba. Ahí lo tienen siempre, a esa entidad la tienen ahí trabajando porque él, pues lógicamente no ha comprendido que está muerto. Lógicamente fue una persona que en vida fue pues mala persona y él todavía quiere seguir en eso. Entonces ve la oportunidad de decir, aquí me están mandando a hacer esto, pues yo voy y lo hago. Y voy a esperar que me regresen lo que ellos me tienen. Y el brujo siempre lo tiene así. Acá en Bogotá yo conozco brujos que han hecho esa clase de trabajo. Ya nos va a contar usted un caso, que conozca a alguien que le ha hecho un entierro y que nos cuente usted qué vio en esa persona, qué efecto tenía esa persona y cómo se resolvió. Pero antes de eso quiero hacerle otra pregunta. Mucha gente dentro de las bolsitas de los entierros, que a veces no son solo un muñeco, sino una bolsita, encuentran cosas también como la medalla de San Cipriano o algunos o símbolos extraños o papeles con nombres o fotos partidas en dos o alfileres y pelo también humano. ¿Para qué usan esto? ¿Para qué esa medalla? ¿Para qué esas fotos? Bueno, cuando una persona manda hacer daño a otra persona por medio de un brujo, entonces el brujo necesita cosas de esa persona. El brujo le dice, tráeme cabellos de esa persona. A veces cuando nos peinamos, muchas personas hacen eso, en los cepillos de pelo, de cabello, se quedan ahí mucho cabello o en las peinillas. Entonces eso es muy fácil de recuperar. Muchas veces las personas se cortan las uñas y las dejan ahí, como mucho la barren y la echan a la basura. El que está interesado busca la forma de cómo recuperar eso con las uñas. Las fotos son muy fáciles de obtener hoy en día, ¿ya? Se lo llevan al brujo. El brujo arma el ritual, hace todo el proceso con lo que tiene la persona.
cabello, las uñas, la foto, y ya él comienza un ritual donde incluso hace una velación. Comienza a velarlo y ya ese ritual también puede llevar la medalla no de San Benito, sino la medalla del espíritu del desespero. Por ejemplo, a esa persona quieren que salga corriendo, que se vuelva loco, que se desespere. El espíritu del desespero es el que se va a encargar de volverlo así. Entonces comienzan a ritualizar todo eso con la oración del espíritu del desespero. Y a una persona desesperada le pueden pasar muchas cosas. Gustavo, ¿usted conoce alguna de esas oraciones que hacen los brujos negros y que nos pueda contar? Bueno, las oraciones que más que todo hacen los brujos negros es la invocación a los 7 espíritus intranquilos. Y ellos cuando están haciendo un ritual dicen, invoco a los 7 espíritus intranquilos para que vengan, me acompañen, me ayuden a hacer el daño a fulano de tal. Que esta persona no pueda vivir en paz, que no pueda comer, que no pueda dormir, que no pueda sentarse, que no pueda acostarse, que no pueda estar con ninguna persona más hasta que se logre mi cometido. Y ahí dice qué es lo que quiere. Si es un buen brujo, va a tener a los 7 espíritus intranquilos ayudándolo en este trabajo. ¿Y qué otros espíritus invocan aparte de los 7 espíritus intranquilos? Bueno, a ver, hay personas o brujos que invocan el ánima sola. Hay personas que invocan el espíritu del desespero. Hay personas pues que invocan espíritus para que la persona tome malas decisiones en la vida y le vaya mal. Para todo hay un ritual, para todo hay un secreto. Y si el brujo sabe manejar eso, pues hace bien un trabajo. En todas las investigaciones que yo he hecho de la brujería en Colombia, que me he dedicado más a Colombia, me he encontrado con brujos que son muy malos y me he encontrado con brujos que son buenos en el sentido de que hacen y les sale bien la brujería. Conozco varios, pero conozco muchos también de que hacen la brujería, pero no pasa nada. ¿Cuál es el caso más raro de brujería, el más extraño que usted haya dicho, esto es demasiado poderoso, esta cosa sí es realmente increíble? Ok, en una oportunidad, unos brujos, magos negros, me invitaron para que yo documentara lo que ellos iban a hacer. Después de yo tanto pedirles a ellos que quería estar ahí presente, documentando, ellos me dieron la oportunidad. Y una noche empezaron a hacer un ataúd a escala, un ataúd pequeño, pero hicieron un ataúd idéntico como tú ves un ataúd. Cuando ya terminaron el ataúd, mientras tanto, una señora estaba elaborando un muñeco, como el que les mostré ahorita, pero más grande. Cuando elaboraron el muñeco, ellos ritualizaron el muñeco, lo bautizaron con la persona que le iban a hacer daño. En este caso, pues, querían que pasara algo extremo. Metieron el muñeco en el ataúd y entonces empezó un velorio, como cuando tú vas a un velorio, a una funeraria, que vas a un amigo o a algún familiar que falleció y muchas veces el velorio ahí dura 1, 2 o 3 días. En este caso, duró 3 días el velorio. Tenían el cajoncito en un cuarto y les hacían oraciones, pero no las oraciones que tú encuentras cuando vas a un velorio en una funeraria. En este caso eran oraciones que invocaban a las entidades del bajo astral para que se llevaran el alma de esa persona. Cuando ya pasó el velorio, entonces venía el entierro. Y el entierro fue una madrugada en un cementerio de Colombia. Fui con ellos, incluso nos cogió un aguacero, todo era así, todo era muy misterioso. Se veía que lo que era estaba ahí, ya, con ellos. Y cuando llegamos al cementerio, ellos hicieron sus invocaciones y enterraron el ataúd con el muñeco que estaba en el ataúd.
que era simbólicamente la persona a que le iban a hacer el trabajo. El muñeco estaba bautizado con él. Bueno, hasta ahí llegó todo. Es como cuando ya despides a un ser querido en el cementerio y te vas para tu casa. Todo el mundo se fue para su casa. Yo me fui con toda la investigación, con todo lo que yo había hecho, para Santa Marta, mi tierra. Y estando allá, ya había pasado un mes. Se supo, ellos me dijeron que ya estaban logrando lo que ellos habían hecho allá en el cementerio a esa persona. Ya la persona estaba mal. Bueno, entonces yo tengo que ir a terminar esto, tengo que ver qué es lo que pasa. Y me fui nuevamente, entonces ya la reunión sí fue en una finca, también de acá, de nuestro país. Nos reunimos en esa finca y duramos 20 días esperando el desenlace final que iba a pasar. Y sucedió lo que tenía que pasar. Entonces, ya había pasado un mes. ¿Cómo cerraban el trabajo? El trabajo lo cerraban mandando a hacer una misa a nombre de esa persona por el primer mes. Parecía algo como loco. Y yo les preguntaba, ajá, pero ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo lo hacen ustedes? Igual como se hace en nuestras vidas, en el diario vivir. Nosotros perdemos a un ser querido, lo velamos, lo llevamos al cementerio y al mes le mandamos a hacer una misa por el sensible fallecimiento. Y Gustavo, yo le quería preguntar también algo sobre este caso. Usted me dice que se veía o se sentía algo alrededor. Usted cuando estuvo allá con esos brujos, ¿cuántos brujos eran? ¿Se vestían de color diferente o eran personas comunes y corrientes y le cobraron a alguien? ¿Esto fue un trabajo que alguien pagó para que le hicieran daño a esta persona para que falleciera? Sí, señor, fue un trabajo que ellos les pagaron, incluso es un trabajo costoso. Estoy hablando de aproximadamente 8 años esa investigación y fue un trabajo costoso y al día de hoy todavía es costoso. ¿Cuánto Porque ellos valdría? están cobrando entre 30, 40, 50 millones de pesos por un trabajo de eso, donde al iniciar piden el 50% y al ver el resultado entregan el otro 50%. ¿Qué se sentía esa noche? Esa noche se sentía como si vinieran varios animales corriendo a la vez, como si los árboles se cayeran. Habíamos llegado precisamente al cementerio bajo un fuerte aguacero. Entonces habían muchas cosas que se dieron para volverse de pronto una noche de terror, una noche donde tú estás en un cementerio, donde se va a hacer lo que ellos van a hacer. Y simplemente pues yo tenía que estar ahí en el círculo del arte, me acuerdo mucho que así lo llamaban ellos, en el círculo del arte y no podía salir corriendo de ese círculo, porque entonces el afectado podía ser yo. O sea, hacen un círculo en el piso y de ahí no puede salir. Incluso lo Exacto. encienden. Se creo. hace un círculo del arte y estas personas sí tienen su vestuario con capucha, ellos se cubren la cabeza cuando están haciendo ese llamado. Muchas veces, muchos trabajos de ellos que después yo también estuve investigando, ellos le llaman a esa parte alcanzar el estado de conciencia. Y ellos, antes de entrar en todos esos trances y de tener todas esas comunicaciones con el bajo astral, comienzan a tomar bastante licor, pero hasta un tiempo. Ya ellos tienen un punto donde dice, ya alcanzamos el estado de conciencia y comienzan a entrar a hablar con ellos y a hacerle las peticiones. Ellos cuando llegan hay una fogata y ellos se manifiestan en la fogata. ¿Quiénes son ellos? Las entidades espirituales del bajo astral. Que son demonios, diablos. Eso, demonios, diablos, como se les quiera llamar, la palabra es entidades o espíritus de bajo astral, como se les quiera llamar. Ellos se manifiestan en el fuego que se tiene prendido. Incluso yo tengo, pues, fue una investigación, yo tengo documentado todo eso, cuando en el fuego tomé la foto y se ve la persona que sale en la llama, o muchas veces lo ves en la forma que viene de pronto el ángel con la guadaña
y así de esa forma también se manifiestan en la candela. Y se dice que ellos invocan con unas oraciones secretas que casi nadie conoce, que son libros secretos o que se transmiten generación tras generación. Muchos de estos brujos dicen, me enseñó mi mamá, me enseñó mi papá, mi familia siempre ha sido de brujos. ¿Usted conoce alguna de esas oraciones? ¿Cómo se llaman? O aunque sea que nos pueda contar un pedacito. Bueno, yo a ellos les escuchaba mucho que ellos invocaban mucho a Callín. Callín, en el estudio de ellos, hace mucha referencia a Caín. Y Caín fue el primer hombre que cometió una maldad sobre la tierra. Entonces ellos invocan a Callín, recuerdo mucho, que decían, Callín, Callín, ven a este círculo del arte y trae tu guadaña para que quites todo lo que te vamos a pedir en este momento. Partecitas así de los secretos de ellos, que te toca, pues, eso sí te toca a ti memorizártelo, porque ellos te piden, quita esto, borra esto, y hay cosas, pues, que ellos son muy secretos. Y esos son los entierros de brujería. Se pueden hacer en el cementerio o se pueden hacer incluso a veces dicen que se los hacen en la misma casa las personas, ¿no? Correcto, hay brujos que mandan a la misma persona, corre, ves, entierra esto en una matera en tu casa, y la persona va y lo entierra. Yo he conocido de gente que de pronto se les dio por remodelar la casa y quita esa matera de allí. Cuando la venían, ¡pam!, la matera se cayó, se rompió y hayan encontrado un entierro. También he conocido de gente que han comprado un colchón nuevo y de pronto un brujo, pero un brujo que sepa, les ha dicho, vayan a tal parte, a tal cuarto, hay un colchón nuevo, rájenlo, que ahí te metieron esto. Van, lo rajan y quedan, pues, ¿cómo? ¿Y eso de dónde vino? ¿Ya? Y tienen el muñeco vudú, o tienen el entierro, y tienen lo que le hayan metido. En estos casos, yo lo he explicado siempre en las investigaciones, pues se da un fenómeno paranormal, que es el fenómeno de aporte, que es que el brujo envía a las entidades espirituales a que lleven el objeto y lo metan dentro del colchón. Pero muchas veces, por lo general, es la misma persona que lo hace. Y lo que yo le quería preguntar, aparte de esto, ¿para qué se hacen los entierros principalmente? ¿Cuál es la finalidad? O sea, dominar, hacer que la gente fallezca, que la gente deje de existir, o también llevar la ruina. ¿Hay diferentes tipos de entierro? Todos esos entierros los practican los brujos para arruinar, para llevar a las personas a un desenlace fatal, para hacer que queden sin nada, que queden en la calle después de ser unas personas prestigiosas, que tenían buenos trabajos, que tenían buenos hogares, entierros para acabar el hogar, entierros de destrucción, que es donde entran toda esa clase de entierro para hacer el daño a las personas. Gustavo, ¿cómo se hace para quitar esos entierros? ¿Qué rituales se hacen? ¿Cómo se busca limpiar a las personas después de que han sido de alguna manera afectadas con estos entierros de brujería tan complejos y tan terribles? Bueno, mira, los duendes son espíritus. Muchas personas cuando van al bosque, ellos van de pronto a hacer un trabajo, pero un trabajo bueno. No van a hacer brujería. O van a quitar algún trabajo de brujería. Primero le piden permiso a los espíritus del bosque. Estoy aquí para pedirles permiso a los espíritus del bosque, que son los duendes, los gnomos, las hadas, los elfos, los espíritus del agua, los espíritus de los animales que están aquí en este bosque. Uno pide permiso. Yo vengo a hacer este ritual para destruir una brujería que le han hecho fulano de tal, y ustedes me van a ayudar a que esto se haga realidad. Entonces, uno viene y entierra eso, pero no es algo malo, sino es algo bueno, que tú vas a destruir lo malo que le hicieron a esa otra persona. Y los espíritus del bosque te van a ayudar a que eso sea una realidad. Cuando ya eso sea una realidad, pones también un ciclo de tiempo,
yo quiero que dentro de 30 días ustedes me ayuden y yo vea esta realidad, que yo vea a esa persona bien, que ya la vea con su buen trabajo, como estaba antes, que se destruya todo esto. Ellos se encargan de ayudar con ese ritual que quedó allí. Yo veo a esa persona que ya es una persona que está bien, entonces a mí me toca ir nuevamente a ese bosque a dejarle una ofrenda a todos los espíritus del bosque, que son frutas, dulces, puede ser verduras, en un sitio específico para ellos. Y ellos se lo llevan, porque es la ofrenda que yo le hice. Y usted también ha estado en estos rituales de limpieza, ¿verdad? Claro que sí, y también los he hecho porque son rituales buenos. Ahí no se está haciendo absolutamente nada mal. Simplemente estamos liberando a una persona de un daño que un brujo o una bruja le ha hecho por medio de un ritual que le quiso hacer algún daño grande a esa persona. ¿Y usted ha vivido algo muy extraño durante esos rituales? ¿Se viven cosas paranormales? Bueno, como se están haciendo cosas buenas, siempre tú vas a sentir tranquilidad y vas a sentir que estás acompañado de algo bueno a tu alrededor, que no te va a pasar nada malo, perdón, en ese espacio que te estás moviendo. Tú sientes todo bien y así sale todos esos rituales. Igual cuando estaba pues con los brujos negros, todo lo que se sentía pues era extraño, era que algo grande venía que si nos salíamos del círculo nos podía hacer daño. O sea, no te puedes salir del No se círculo. podía salir del círculo en esos trabajos malignos. Y en los benignos uno también tiene que... En los benignos tú puedes caminar y puedes ir hablando con ellos. Incluso si tienes las facultades, los ves donde se mueven, los ves donde salen, donde se asoman, donde te están aceptando para ayudarte con lo que tú vas a hacer. Los espíritus que ayudan a quitar el entierro. A quitar el entierro, que son espíritus buenos. En este caso, pues, los espíritus del bosque o también en la casa se pueden invocar espíritus buenos. Se invoca al mundo espiritual para que nos envíe espíritus buenos para luchar contra el mal que le están haciendo a fulano de tal. Bueno, ahora sí, hablemos de otro tipo de brujería que está muy de moda, que tienen brujos negros, sobre todo en cárceles, que dicen que los invocan para que les ayuden a esconder cosas, para que, digamos, los lleven a las sustancias, no se las quiten. También dicen que los hacen invisibles. Otros dicen que también provocan fuego, que es lo que usted tiene en la mano en este momento. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo ritualizan y para qué lo usan en muchos lugares de América Latina? Bueno, este es un duende. Hoy en día se venden duendes y los pueden tener en las casas, incluso hasta les ponen comida o dulces y le piden para que les traiga la prosperidad. Cosa que a veces yo no recomiendo si la persona no sabe manejar ese tipo de elementos, por decir así, porque no sabe a qué se está enfrentando. Viví un caso de eso en un departamento de Colombia donde a ella le llegó por una cadena de WhatsApp el duende y ella lo imprimió y le hizo un altar y todos los días comenzó a pedirle al duende que le fuera bien, que le trajera plata y le ponía sus dulcecitos. Y ella veía que al día siguiente los dulces ya no estaban, vivía solamente con su hija. Y le preguntaba, ¿tú cogiste los dulces? Ya una mujer ya mayor, ¿tú cogiste los dulces? No, yo no los he cogido. Entonces comenzó a notar que el duende se llevaba los dulces. ¿Qué pasó? Que ella me llamó, yo fui hasta allá, hasta su pueblo, y me contó, no, es que ya no me aguanto este duende, porque no me está dando plata, sino lo que hacía era que le arañaba la espalda y las piernas a la hija cada vez que estaba durmiendo en las noches. Entonces yo le dije, lo que sucede es que no conoces del tema y tú viste una cadena de WhatsApp, eso se vio mucho, que te llegaba el duende y tú comenzabas a pedirle al duende, ¿pero qué? No sabías, ni estabas viendo, ni estabas en contacto. ¿A qué le estoy pidiendo? Es lo mismo que sucede en las cárceles. En las cárceles hay diferentes creencias y en las cárceles hay muchas personas que manejan toda esta clase de energía de los duendes. En el 2014, en la cárcel Modelo de Barranquilla, hubo un incendio y se dice que fue porque un recluso estaba haciendo un ritual con un duende y todos vieron cuando una personita
salió prendiendo fuego a los colchones de las celdas y por eso se provocó ese gran incendio en la cárcel Modelo. 2014 y todo lo que esté relacionado con el 14 es el duende que está asociado con el mal. Digamos que es el duende de la policía secreta del mal, que está pendiente para ver tú qué mal quieres hacer para concedírtelo. Entonces, ese fue el 2014. De pronto la persona no había estudiado y no sabe que el 14 o el año 2014 está asociado con ese duende y él manejaba duende. Y era el duende que crea el fuego. ¿Nos puede contar cómo se hacen esos rituales de bautizo del duende con este duende? Por ejemplo, ¿cómo lo haría un brujo? ¿Cómo bautizaría ese duende y qué haría? ¿Qué le entregaría? Bueno, este es un duende donde el brujo lo puede ritualizar para el duende de la prosperidad y lo va a tener en un pequeño altar donde pues no lo va a venerar como un dios, simplemente le va a pedir que le ayude a que llegue la prosperidad a su vida y le hace ofrenda. Ya más que todo a los duendes se les pone ofrendas de dulces, ya otros le ponen agua o como otros le pueden poner un traguito de licor y uno ve que pues eso se desaparece del altar. A muchos le funciona, como a muchos no, como le pasó a esa persona que me llamó porque ella estaba desesperada porque ahí iba a suceder algo malo por el duende que le llegó del WhatsApp. Hablemos ahora de esa magia terrible, magia negra que utilizan muchos para dominar a otras personas, lo que llamamos amarres. ¿Qué es un amarre de amor? Un amarre es un ritual o un bebedizo que se le hace a una persona para dominar o doblegarle la voluntad, para tenerlo a merced de ella. Los amarres y los bebedizos en nuestro país son muy variados. En los departamentos tú vas a encontrar muchísimas formas de hacer un amarre o de hacer un bebedizo. En la costa atlántica, desde La Guajira hasta Sucre, se oye mucho que a él le dieron maranguango. Y de pronto acá en el interior del país no se le llama maranguango, se le llama de otra forma. El maranguango son bebedizos que el brujo le manda a traer a la mujer que quiera amarrar el hombre, que lo quiera dominar. El brujo le dice, bueno, me vas a traer tus fluidos. Ya, ella recoge sus fluidos y se lo lleva en un frasquito. El brujo lo ritualiza, le hace el secreto y ella tiene que dárselo a él en una bebida, ya sea un jugo, ya sea la sopa, en algo. Y él se lo toma. A ver, ¿para qué se hace el maranguango? ¿Para qué la mujer le da maranguango al hombre? Se lo hace para que el hombre le perdone las infidelidades. A la persona que le dieron maranguango, de pronto los padres le dicen, mijo, mira, yo veo que tu mujer, cuando tú te vas a trabajar, allá al apartamento llega un hombre y él se pone bravo con el papá y con la mamá. De pronto el amigo le dice, oye, ven acá, voy a hablar contigo una cosa. Cuando tú te vas a trabajar, yo me he dado cuenta que tu mujer mete a un hombre allá a la casa y él se pone bravo con el amigo. Y así se van poniendo bravos con todo mundo porque no creen. Es como si tuvieran un velo ante los ojos que no los hace ver la realidad. Entonces ellos se ponen bravos con todo mundo e incluso pueden encontrarse a la mujer con el amante que ellos perdonan la infidelidad porque les han dado maranguango, o sea, un bebedizo para dominarle la voluntad. Y también funciona al revés. Y también funciona al revés. El hombre también se lo puede dar a la mujer y hoy en día en mis investigaciones he visto mucho eso. Anteriormente la mujer era la que le hacía brujería al hombre. Hoy en día el hombre también le manda a hacer brujería a la mujer y sobre todo en todas estas cuestiones de amarres para dominarla, para que sea una mujer sumisa, para él tener el mando sobre ella y
Todos esos trabajos se pueden revertir. Todos esos trabajos se pueden quitar. Antes de que nos cuente cómo se quita, cuéntenos si sabe en sus investigaciones que usted ha ido a muchas partes y ha hablado con muchos brujos negros y ha conocido muchos casos, ¿cómo son esas ritualizaciones? ¿Qué oraciones usan? ¿Qué elementos usan? Si hay algún tipo de rezo específico, ¿cómo hace un brujo un amarre? Bueno, Paso a mira, paso. acá te presento algo que encuentran en las tiendas esotéricas, que es el dominio. Y el dominio, pues muchas veces se hace con el extracto de quereme. El quereme es una planta que en una de mis investigaciones descubrí dónde se da el quereme. En un pueblo acá de Colombia que se llama El Queremal. Allá estuve yo y encontré las plantas de quereme y allá se saca el extracto de la planta, es el quereme, para hacer el dominio. La persona se lo lleva al brujo y el brujo pues le pone el secreto, lo ritualiza y se lo da a ella. Corre, ves y dale 10 gotas en un jugo hasta que se vaya acabando el frasco. Es como un tratamiento que le manda de quereme y de dominio al hombre. ¿Y qué es el secreto? Bueno, el secreto puede ser la oración del pensamiento que le ponen y le dicen a ella también que le ponga el secreto del pensamiento. ¿Cómo es el secreto del pensamiento? O pensamiento que estás en el cerebro de fulano o fulana de tal, pido y suplico que los sueños y ensueños de fulano o fulana de tal sean dedicados solamente al Creador y para mí. Y que por el poder y símbolo de San Marcos, fulano de tal o fulana de tal sea aprisionado o aprisionada con grillos y cadenas de amor filial, para que donde esté piense ahora y siempre en mí. Y rematan el secreto diciendo: con 2 te veo, con 3 te ato, la sangre te bebo y el corazón te parto. Esa es la oración. Esa es la oración de los amarres. de los amarres. Y así dominan, así doblegan, así tú ves el hombre que está en el trabajo, piensa y piensa y piensa y piensa en la mujer, no hace las cosas bien porque está bien. Y muchos le dicen: oye, pero a ti como que te hicieron algo. Pero queda hasta ahí. Posiblemente sí. Posiblemente esa persona que de pronto, Esteban, tú conoces o has visto de alguien o te han dicho de alguien que vive así, que no vive sino en función de una persona. Es porque los dominan, porque los doblegan. ¿Y cómo? Con esta clase de trabajo, con esta clase de amarres. Antes de que nos cuente más adelante, que nos va a contar cómo se quitan los amarres, que usted lo conoce, quiero que nos cuente un poco porque hay gente que carga unas velas que muestra una pareja. Unas velas que están una pareja y a veces son rojas, o a veces son negras, o a veces son blancas, que son como una pareja y que muchos brujos usan para los amarres, ¿no? Correcto, esas velas que tú has visto por allí en todas partes, rojas, negras, blancas, es hombre-mujer abrazados. Sí. Ya los amarres también se puede dar hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Todo eso lo venden. O sea, no importa tu orientación. No importa la orientación sexual. Entonces, pongamos de que la mujer quiere amarrar al hombre. Necesita una vela mujer-hombre. O un hombre quiere amarrar Amarrar otro un hombre. hombre, y así. Entonces la mujer le lleva al brujo los nombres, ¿ya? Y marcan por detrás de la parafina el nombre de ella y de él. Y prenden la vela. Al prender la vela le pueden hacer la oración del pensamiento. O de pronto el brujo conoce otro secreto de amarre que tenga y se lo hace. Y a medida que ese ritual que hizo con las velas se vayan consumiendo, al que le están haciendo el amarre se comienza a sentir diferente. Si no pensaba en esa mujer, a partir de ahí, si está bien hecho el ritual, comienza a pensar en esa mujer, comienza a desesperarse por esa mujer, o el hombre comienza a desesperarse por ese hombre, o la mujer comienza a desesperarse por esa mujer. Y lo que sucede después es algo que es casi una obsesión. ¿Cómo se hace para desamarrar? Bueno, hay personas que sí, que ya se dan cuenta que algo anda mal, ¿ya? Que las cosas no funcionan así. Entonces, pues, pueden ir donde alguien que sepa y él se da cuenta de que le han hecho un amarre de amor.
En una consulta se sabe eso. Si la persona hace una buena consulta, si la persona hace un buen estudio para ver el estado de la persona, los seres humanos tenemos muchos estados. Tenemos el estado sentimental, familiar, laboral, emocional, la salud, espiritual, muchos estados. Si él sabe, se da cuenta que a él, en su estado sentimental, le hicieron un amarre de amor y por eso es que se está presentando todo lo que él está viviendo. Y el hombre dirá, ¿y cómo hago yo para quitarme esto? Entonces dice, bueno, vamos a revertirlo por medio de un volteo. Un volteo simplemente es un trabajo que se hace con un velón, pero blanco, porque se va a trabajar el bien, donde se va a escribir al revés, o sea, del fondo de la vela para el pabilo, los nombres de estas dos personas. Y a medida que ese ritual se va consumiendo el velón, se tiene que destruir ese hechizo de amor que le hicieron a esa persona. Pero ojo, porque muchas veces pueden terminar mal las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre ve la realidad, ¿ya? Ya no ve a la mujer como esa mujer que idolatraba y ya se la puede encontrar, como un caso que yo viví, se la puede encontrar con el amante y ahí pueden pasar muchas cosas. Y bueno, Gustavo, hay unas situaciones que mucha gente asegura que son producto de la brujería. Muchas personas se sienten mal y angustiadas. Y para hacer esas liberaciones, yo lo sé como antropólogo, se hace otro ritual. Y hay rituales de limpieza. Háblenos un poco de las limpiezas que usted conoce. ¿Cómo se hacen? ¿Qué tipo de limpiezas hay? Bueno, existen diferentes clases de limpieza, existen muchos baños energéticos que uno le da a la persona para que se los haga. Existen muchas plantas que son muy buenas para limpiar también a las personas, como el romero, altamisa, la ruda, hierbabuena. Todas esas plantas son muy buenas para limpiar, pero es que la persona de pronto cae en un error. Y es que el brujo le dice, consíguete 2,000 pesos de altamisa y ponlos a hervir. Y cuando ya tú veas que hierva, espera que se enfríe y te haces un baño. Resulta que cuando tú pones a hervir una planta en agua y ves que sale un vapor, la planta pierde la propiedad. En el vapor se va. Entonces, lo más recomendable es estrujar la planta en un balde con agua hasta que el agua se ponga verde. Se cuela hacia otro balde y ya la persona, después que se bañe común y corriente, como lo hace en su casa, es cuando se va a dar esos baños por los días que se los manden. Pueden ser de ruda, pueden ser de tamiza, o pueden ser baños que ya venden preparados, que son energéticos, pero todo baño necesita un secreto para que se haga realidad. Si Esteban Cruz necesita un baño para que le vaya bien, pues ese baño uno tiene que rezarlo para que a él le vaya bien. Gustavo, quiero que nos cuente a todos nosotros uno de esos rezos, porque usted los conoce, de limpieza. Uno que pueda contar, que nadie haya escuchado antes, que sea, qué pena, lo voy a poner a usted a contar un secreto en público. Uno de esos que usted diga, este lo quiero decir a todos ustedes porque es un rezo de protección, de limpieza que yo conozco que es un secreto. Bueno, cuando ya uno estruja el agua, sea en la planta o cuando tiene ya el baño preparado, que uno los encuentra en las casas esotéricas, uno destapa el frasco, si es pues en frasco lo destapa y a medida que va haciendo cruces en la boca del frasco, va diciendo, pido permiso al universo y al creador para que este baño sirva de alimento espiritual para Esteban Cruz, para que cuando se lo haga, él se sienta bien en todos los aspectos de su vida. Es algo sencillo, algo que tú estás impregnando con mucha fe. Y la persona, en este caso tú, vas, te haces el baño y por eso, después que te lo haces, comienzas a sentir un cambio. Oye, pero señor Gustavo, yo me hice ese baño y comencé a sentir un cambio. El baño me lo hice yo. El baño no te lo hizo nadie, el baño te lo hiciste tú. Simplemente fue que le pusieron el secreto o ritualizaron el baño que te mandaron a hacer.
Gustavo, también se usan otros elementos que aquí los tenemos. Cuéntenos esos elementos para la limpieza, cuáles son y cómo se usan. Bueno, estos jabones se encuentran en las casas esotéricas, en este caso el jabón Sacasal, ¿ya? Sacasal. También haciendo cruce al jabón se le pone el secreto. Pero existe algo, también Sacasal, que es muy bueno, muy bueno, y esto sí lo recomiendo yo siempre. Y las personas que lo hacen sienten el cambio. Resulta de que tú cuando te vayas a bañar, llevas para el baño sal, ya sea sal marina o sal de cocina, suficiente sal. Te bañas con el agua de la ducha y no vas a utilizar jabón. Simplemente coges sal y comienzas a restregarte desde la cara, el cuello, los hombros, los brazos, tu cuerpo, las piernas, todo, menos el cabello, porque la sal daña el cabello. Todo tu cuerpo desde la cara hacia abajo, fuertemente. Y a medida que tú vas haciendo eso, puedes ir haciendo la oración que mejor te parezca. Puedes hacer un Padre Nuestro, puedes pedirle al universo, al Creador, que la sal saca la sal. Y así como tú te estás haciendo este baño de sal, a partir de hoy ya no vas a tener más sal en tu cuerpo. Te enjuagas todo y dejas que esa sal y esa agua se vaya toda por el sifón del baño. Te vas a sentir diferente. La sal es exfoliante. Vas a sentir que tu piel queda suavecita. Pero a partir de ahí, ya tú vas a ir con la hoja de vida a la entrevista y te va a ir muy bien. Antes te iba pésimo y nunca encontrabas un trabajo. ¿Por qué? Porque se regeneró tu campo energético. Se regeneró y ya la gente te va a ver de otra forma. Te va a ver distinto. O sea, en pocas palabras, se te van a abrir las puertas. Gustavo, ¿y cuál es el caso más impresionante que usted ha vivido dentro de sus investigaciones? ¿Cuál es el caso que usted haya dicho, a esta persona le está pasando algo increíble? Sé que usted, por ejemplo, colaboró con una investigación de lo que fue después una serie de History Channel que se llama Inexplicable, y he mostrado un caso que usted también ayudó a investigar. ¿Ese caso cuál es y qué otro caso nos puede contar que sea sorprendente? He encontrado dos casos que me han sorprendido mucho y que me ha dado pues mucho pesar, porque uno se ha dado cuenta que a la persona le hicieron un trabajo de brujería tan fuerte que puede correr peligro la vida de esa persona. Pero ¿qué pasa? Que cuando un brujo hace la brujería, lo primero que le quita es la creencia a la persona. Y así me han entrevistado mucho y me han hecho esta pregunta. Si yo no creo en la brujería, ¿será que me pueden hacer brujería? Y yo digo, bueno, yo he conocido muchos casos donde el brujo lo primero que ha hecho es quitarle la creencia a esa persona. Mira, no terminan creyendo ni en ellos mismos, no creen ni en Dios. Y saben que se están deteriorando, que su vida corre peligro y uno les explica, te está pasando esto, pero no creen. Te está pasando esto y esto te lo hicieron en un ciclo de tiempo de 2 años. No creen. Llegaron los 2 años y esa persona ya no está aquí en este mundo. Esos casos yo me los he encontrado, 2 de esos casos a lo largo de este trajinar que yo llevo en todas estas investigaciones y en todas estas consultas y en todas estas cosas a las que yo me dedico. Y el caso que llevé a History Channel, pues fue un caso real. Eso es las personas que se mandan a cruzar el cuerpo. Existen los rezados, los cruzados y los cerrados. Los cruzados son las personas que van a donde un brujo, un chamán, un curioso, como le quieran llamar, y él viene y te reza el cuerpo, por delante y por detrás. Esa persona te está protegiendo a ti contra daños espirituales por medio de la brujería, para que no te caiga brujería, para que no te caiga un daño, para que no te persigan los fenómenos paranormales, los poltergeist y todas esas cosas. Los cruzados son las personas, ya eso es un ritual más poderoso, que se mandan a cruzar el cuerpo, pero por delante. Esas personas
se incrustan en las muñecas unos niños en cruz, que son unas laminitas que tienen una crucecita. Y el brujo hace un ritual a esa persona que creo que viene siendo por 7 días, 7 rezos que tiene que hacer a determinadas horas de la noche. Cuando ya la persona está bien, este ritual es para que las balas, si le entran a la persona, entren, pero no toquen ningún órgano vital y no le pase nada. Esos son los cruzados. Y los cerrados son los que se mandan a cerrar el cuerpo por delante y por detrás. Que si les disparan por delante o por detrás, no les pasa nada. A diferencia del cruzado. Si al cruzado le disparan por delante, no le va a pasar nada. Pero como le disparen por detrás, sí lo pueden eliminar. Entonces, ¿qué sucede? Que ella pues pertenecía a grupos al margen de la ley y un día tomó la decisión por allá en un pueblo de mandarse a cerrar el cuerpo, a cruzar el cuerpo por delante. Y el brujo le dijo, sí, yo te hago el ritual. Incluso ella me comentó a mí cuando ya, no, si eso a mí me cobraron fue 30,000 pesos. 30,000 pesos, no, esos rituales cuestan. Y el que los hace bien, como le sucedió a ella, cuestan un montón de dinero. Y ella se lo mandó a hacer, sería de pronto por lo que cobró poquito, le pagó, y lo comenzó a poner en práctica y efectivamente. Ella, pues al margen de la ley, hizo de las suyas, hizo muchas cosas, se vio en muchos enfrentamientos y nunca le pasaba nada, nunca. Y así pasaron los años y a la bandola que ella pertenecía, un día le dijeron, vamos, que vamos a hacer una vuelta. Ah, listo, se subió en la moto y se fue. Ella lo explica hasta el día de hoy, también se ve en el programa, que cuando ellos se dirigían a donde iban, algo iba sonando en la moto, donde tú, en la parte de atrás, donde guarda las herramientas, ahí sonaba algo, pero era un sonido muy diferente a como si fuera el movimiento de la tierra. Y ella no le prestó atención, se dejó llevar por eso. Lo que iba sonando ahí y le iba avisando era el revólver de uno de ellos que le iba avisando a ella que algo malo le iba a pasar. Cuando llegan allá, se bajan toda la moto. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Él va a la moto, desenfunda el arma y lo que vamos a hacer es esto. Y le propina 6 impactos de bala. Todos entraron en su cuerpo, fue de frente, todos entraron a su cuerpo, pero ninguno tocó un órgano vital. Después de eso, al poco tiempo, a los pocos días, yo me entrevisté con ella. ¿Y qué sentiste? ¿Qué pasó? Ella dijo, no, lo único que yo sentí fue que algo me tiró al piso y una fuerza encima de mí, se colocó encima de mí una fuerza. Esas eran las entidades espirituales que la protegían a ella, que desviaban las balas para que no tocara ningún órgano vital y no perdiera la vida. Ellas eran las que hacían eso. Esa fue la fuerza que ella sintió. Ellos se fueron porque lograron su cometido y al poco tiempo ella se levantó, cogió una moto y se fue para el hospital. Nadie podía creer eso. Una mujer llegó con 6 impactos de bala en su cuerpo y todos se desviaron. ¿Cómo? Si la física no permite eso, la balística menos. La trayectoria de la bala va porque va y fue de frente a pocos metros. La curaron sus heridas, la curaron de sus heridas y pues ya ella pagó por todas las cosas, ante la justicia, pagó por todas las cosas malas que hizo y ahora mismo ella tomó una decisión que fue cuando me dio la entrevista para Inexplicable Latinoamérica de quitarse los niños en cruz, porque ella ya no quería tener más, ahí sí lo llamaba ella una maldición, ya ella no quería llevar más esa maldición y se convirtió a los caminos de Dios hoy en día. Gustavo, podemos recordar, esta información fue pública, ¿cierto? Ella habló en público para este programa. La información fue pública, pero para los medios de comunicación locales de esa época, periódico, prensa escrita, y radio también, noticieros.
Pero de ahí, pues cuando ya ella pagó ya pues lo que tenía que pagar ante la justicia, ella entonces se escondió. Se escondió, yo he logrado ubicar el teléfono para hacerle la entrevista. Ese caso, su ella no son las personas que entonces no quiero saber más de eso hasta que ella toma la decisión, me llama. Bueno, ahora sí va la entrevista. Ya me quité esto, ya me liberé de esto. Gustavo, hay algo que realmente es impresionante y es el caso de los niños en cruz. Los niños en cruz es un secreto que casi nadie conoce y usted nos lo va a revelar dentro de poco tiempo. También los cruzados y los rezados. Gustavo, cuéntenos como nadie ha contado en ninguna entrevista y en ningún lugar cómo se hacen los niños en cruz. Bueno, se colocan en las muñecas, el brujo hace una rajita en la piel y coloca la laminita, que es de niño en cruz. En la piel hace la rajita con un bisturí y mete dentro de la piel el niño en cruz y le pone un puntico de mariposa en la muñeca derecha, en la muñeca izquierda o acá arriba de la pantorrilla, de la rodilla. También se raja, se mete y listo. ¿Qué le da este niño en cruz a ella? Ella a mí nunca me quería decir el secreto. Cuando yo me la encontraba, yo le decía, ¿por qué tú haces algo malo, lógicamente, y corres y te disparan y no pasa nada? Ella se echaba a reír y me decía, porque yo me amarro fuertemente los tenis. Pero yo sabía que no era así. Era por los niños en cruz que tenía acá en las piernas. Le daban velocidad, corría fuertemente. Y los que tenía en las muñecas le daban protección a su integridad por el frente. Ese es el ritual que hacen de los brujos, de los rezados, cruzados y cerrados a las personas. Y bueno, ya estamos llegando casi al final de esta entrevista, pero antes de eso quisiera preguntarle algo que siempre se ha dicho. Cuando alguien es un brujo negro y hace maleficios, ¿cómo se protege él para que no le hagan daño a esas entidades oscuras? Y ahora más adelante usted nos va a revelar cómo se protege usted, qué carga usted y cómo se protege. Pero primero, ¿cómo se protege un mago negro? Porque tiene que estar cerca de estas entidades tan oscuras. Bueno, el mago negro que sabe hacer sus trabajos, trabaja en lo secreto. O sea, no revela lo que hace, no dice lo que hace, porque eso puede ser contraproducente para él. Yo que me dedico a esto, de estar investigando, de estar buscando todos estos casos, me he encontrado con muchos magos negros y me he dado cuenta quiénes son los que hicieron determinado trabajo. Pero porque dejan de pronto esa ventana abierta para que uno se dé cuenta quién fue. Pero el que sabe hacer bien los trabajos, lo hace en lo secreto. Y pues yo me protejo con estas pulseras que la tengo hace mucho tiempo. Y la roja es la pulsera de cornalina, que es una piedra semipreciosa que se ve mucho en la Alta Guajira. La negra es una piedra de onis. Y la tercera es el ojo de tigre. Tú haces la pulsera y tú sincronizas la pulsera con la energía. Yo puedo hacerte una pulsera de cornalina y cuando yo la tengo en mi mano, la empuño y yo le pido a la piedra que se sincronice con la energía de Esteban Cruz para que lo proteja de toda hechicería, brujería, vudú, maleficios, rituales y todo daño que le quieran hacer. Y yo te la doy, tú te la pones. Simplemente la tocamos dos. Yo que la protegí, que le puse el conjuro, y tú que la vas a llevar. Nunca te la vas a quitar. Te bañas con ella, duermes con ella, no le va a pasar nada. No se le quita el color, no pasa absolutamente nada. Es tu protección. ¿Cómo sabes tú que te están haciendo algo? Porque ellas se calientan y te avisan. Se calientan. Si te quitas de pronto una pulsera de esta porque vas a hacer algo y la pones en la mesita de noche, Bogotá es fría, ella entonces recoge el frío del ambiente. Y cuando tú las coges, ellas están heladas. Y cuando te las pones, a rato, ella recoge la temperatura de tu cuerpo. Ellas siempre van a estar a la temperatura de mi cuerpo porque están sincronizadas conmigo. Son las que me avisan que alguien o algo puede estar pasando y es producto
de todo esto de la brujería. Gustavo, ¿y a usted lo han atacado con brujería? Claro que sí. ¿Cómo fue? Cuéntenos. A ver, una vez en un municipio de Cundinamarca, pues fui a hacer una investigación bastante larga y allá pues se dieron cuenta que estaba yo más con otras personas más, que de pronto estábamos investigando, que estábamos enterándonos de muchas cosas que hicieron ahí, muchos entierros, y nos mandaron el ataque y fueron con entidades espirituales que en cualquier momento te lanzaban un zapato que estaba en una habitación y nosotros en otra. En cualquier momento pasaba el zapato ¡fum!, volando. Entonces, pues uno toma medidas y dice, nos están atacando los brujos y tenemos que tener cuidado porque no puede ser un zapato, sino puede ser de pronto un cuchillo, un arma blanca, alguna cosa de esta, que no las envíen y que nos pueda hacer daño a nuestra integridad. Entonces tomamos medidas de no dejar que ellos estén entrando tanto a dañar lo que estamos haciendo, que es hacer el bien, quitar toda brujería que hayan hecho ahí en ese lugar. Hay brujos muy poderosos, muy poderosos en ese momento en América Latina. Sí, aquí en Colombia existen brujos poderosos. Yo me he entrevistado con ellos. No dan entrevistas así muy fácil. Tienen de pronto como que es algo raro porque yo les decía a ellos, ustedes hacen el mal y yo me dedico a investigar y a hacer el bien. Y nos entendemos. Entonces se convierte como en algo raro que de pronto pues me caes bien y te van diciendo las cosas. Una vez con ellos estuve en un trabajo que iban a hacer por allá en una finca. Llegamos a la madrugada, porque ellos todo lo hacen en la madrugada. Hicieron su círculo, prendieron sus velas negras, prendieron su fuego, todo. Y yo estaba ahí y no pasaba nada. Nada pasaba. Hasta que ya un jefe de ellos se acercó y me dijo, venga, mijo, váyase y acuéstese a dormir. Y yo, ¿y por qué? Si yo tengo que estar aquí. No, váyase, que nos está dañando todo. Entonces ordenaron al capataz de la finca, yo fui, me acosté a dormir. A lo lejos oía yo, pues tocan tambores, eso es un ritual grandísimo. A lo lejos escuchaba yo los tambores, todo. Yo dije, allá están estos manes haciendo sus vainas. Y me acosté a dormir. Al día siguiente, dormí tranquilo esa noche en esa finca. Al día siguiente me levanté y ya encontré todo lo que habían hecho ahí. Todo. ¿Qué pasó? ¿Se realizó lo que hicieron? Sí, todo salió bien, don Gustavo. Muchas gracias. Porque yo me fui a dormir y pues no estaba ahí. Mal, bien. ¿Quién puede? El bien. Bueno, Gustavo, muchas gracias por estar aquí en este podcast de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Gracias a ti, Esteban. Gracias por la invitación y espero pues muy pronto estar de nuevo por acá. Muchas gracias por estar aquí en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Por favor, aquí mismo, ya mismo, dele a la campanita, suscríbase, bienvenido a nuestro canal. Nosotros hacemos todos los temas de misterio que podemos, entrevistamos a las personas con nuestro equipo, pero también si quieren apoyarnos con un super chat, lo pueden hacer, también nos pueden apoyar allí. Nos vamos a ir de viaje a Egipto. Si quieren ir con nosotros, también en mis redes sociales, @cruzescribiente, lo pueden encontrar. Toda la información la pueden encontrar para viajar allá, para ver las pirámides, la esfinge. Y al final quiero decirles, yo soy antropólogo, no es porque quiero exponer eso, sino que quiero contarles. Y durante mucho tiempo he investigado estos fenómenos. Y he llegado a la conclusión, lo dicen muchos autores, podría nombrar varios acá. Mircea Eliade, podríamos hablar de antropólogos famosos como Claude Lévi-Strauss, podríamos hablar de otros como Malinowski, pero yo lo que les quiero decir es lo siguiente, si uno cree, las cosas pasan. Todas las religiones del mundo, todos los sistemas de creencias están basados en la fe y en todo se dice, en el cristianismo, también en el mundo musulmán, en el mundo abrahámico, también los judíos, incluso en el zoroastrismo y en otras, y en el hinduismo, que lo más importante inicia en uno y es creer. Y si usted cree en cosas buenas, le va a ir bien. Si usted cree en cosas buenas, cambia el mundo, cambia su mundo. No busque la maldad, no busque las cosas malas, no busque las terribles oscuridades de las que hemos hablado. Busque en su corazón, haga el bien, llame a esa persona que usted quiere, hágale el bien a los vecinos,
no se meta en chismes, no sea egoísta, sea buena persona. Porque si no, después se le devuelve todo. En brujería dice que todo el que hace cosas malas se le devuelven. Eso es algo sabio, porque si usted llega y habla mal de alguien o maltrata a alguien, pues obvio, algo le va a pasar. Y usted tiene que ser una buena persona porque usted es una buena persona. Si usted quiere conseguir cosas buenas en la vida, sea bueno, no se ponga a hacer cochinadas. Eso es lo que nosotros le presentamos a ustedes aquí en este podcast. Suscríbase. Y al final siempre le digo lo que siempre le digo a todos, así me los encuentro en la calle. El otro día me encontré a alguien que estaba comiendo pan y me saludó y me dijo, oiga, usted dice un buen mensaje, que es que uno tiene que ser bueno. Claro que tiene que ser bueno. ¿Quién quiere ser malo? Todo el que haga la maldad lo persigue. Porque nosotros aquí en este video podcast les decimos que a ustedes estén donde estén, en Italia, en Perú, en Ibagué, en Cajamarca, en Charalá, en donde quieran estar. Así estén por allá, en Costa Rica, en Panamá. A todos ustedes nosotros los queremos mucho.